Esta es Yuki. Ella es una vampira y ha vivido por más de 700 años. Ella piensa que muchas personas considerarían la inmortalidad una bendición, pero para ella no es del todo así. Es cierto que ha tenido momentos alegres, pero vivir tanto tiempo también la ha obligado a enfrentar la partida gradual de los recuerdos y las personas que una vez conoció. Sin embargo, ella ha continuado viviendo y ahora es maestra. Hoy sus estudiantes planean hacerle una broma. Luego saltan de los árboles para atacarla, pero ella tenía una barrera lista para bloquear su golpe y luego los lanzó al lago con un puñetazo. Parece que esta no fue la primera vez que estos estudiantes intentaron atacar a Yuki, ya que muchos notaron que a pesar de haber pasado tanto tiempo, todavía no habían aprendido la lección. La razón por la que estos estudiantes intentaron atacar a Yuki fue porque ella había declarado que si alguien podía tocarla, permitiría a esa persona dejar el pueblo y estudiar en la capital. Sin embargo, con técnicas tan poco desarrolladas, aún era demasiado pronto para que pudieran derrotarla. Ella creía que no deberían pensar simplemente que llegar a la capital cambiaría sus vidas, porque si fuera así de fácil, el jefe de la aldea no la habría puesto como un obstáculo para ellos, especialmente Touda, a quien consideraba el más arrogante con su esgrima amateur. Pero el grupo de Touda argumentó que Yuki había usado magia que ellos aún no habían aprendido. Toda la clase apartó los escritorios y Yuki dio un paso adelante, sorprendiendo a todos porque se negaron a reconocer sus propias debilidades y en su lugar discutieron con ella. Los otros maestros de la escuela también sentían que Yuki estaba siendo un poco demasiado estricta con los niños. Entendían que ella era la tutora de Touda, por lo que le prestaba tanta atención meticulosa, pero a veces debería ser un poco más indulgente. Mientras tanto, el grupo de Touda todavía creía que Yuki estaba siendo injusto al usar magia. Aunque la magia se había extendido hace 10 años, muy pocas personas podían usarla realmente, por lo que se creó una herramienta llamada dispositivo mágico. Estos dispositivos eran extremadamente caros, así que el grupo de Touda aún decidió entrenar a la antigua usanza, apuntando al día en que pudieran llegar a la capital y poner un pie en la torre conocida como el ascensor orbital. El grupo estaba a punto de ir a entrenar cuando Touda pidió permiso para irse primero. Sus amigos entonces recordaron que hoy era un día importante para él. Fue a visitar la tumba de sus padres. Los padres de Touda habían fallecido en un accidente hace unos años, y él había perdido sus recuerdos. Yuki pasó por el lugar del accidente y pudo rescatar a Touda a tiempo, lo que la llevó a convertirse en su guardiana. Aunque a menudo chocaban, en casa eran muy cercanos. De repente, Touda notó la silueta de alguien que siempre venía a verlo cada vez que visitaba la tumba. Esa figura le dijo que lo estaban esperando en la cima del ascensor orbital. Esa noche, Touda cocinó la cena para Yuki y ella comentó que si sus estudios fueran tan buenos como su cocina, sería genial. Luego, él volvió a entrenar y al día siguiente, todo su grupo fue derrotado por Yuki una vez más. Se dieron cuenta de que no había manera de vencer a Yuki sin conocer la magia. Así, el maestro Tachibana se ofreció a ayudarlos a aprender magia. Les dio dispositivos mágicos al grupo, pero solo sus amigos podían usarlos, mientras que Touda parecía no tener afinidad por la magia en absoluto. Así que la maestra le dio una pulsera. Esa noche Touda la examinó sin saber qué era cuando Yuki se dio cuenta. Él le dijo que era un regalo que quería darle y luego se lo entregó. Al día siguiente, Yuki llevaba la pulsera en su muñeca cuando de repente fue emboscada por el grupo de Touda y atada con magia. En ese momento, Touda corría para unirse a sus amigos, pero tan pronto como habían inmovilizado a Yuki, el profesor se volvió contra ellos y los dejó inconscientes. Tachibana luego usó magia para atacar a Yuki y ella no pudo resistir porque el brazalete había sellado su magia. Resultó que Tachibana había estado haciéndose pasar por maestra durante los últimos 6 meses solo para encontrar una oportunidad de capturar a Yuki, ya que tenía una recompensa de 600 millones por su cabeza. Tachibana no quería perder tiempo con una vampira como Yuki, así que planeaba acabar con ella de inmediato. Pero Touda se apresuró a detenerlo solo para ser lanzado rápidamente por los aires. Tachibana entonces avanzó y cortó uno de los brazos de Touda. Yuki luego tuvo que intervenir para protegerlo y declaró que él y sus amigos habían pasado. También fue la primera vez que recibió un regalo de Touda, así que estaba contenta. Sin embargo, Tachibana no les dio la oportunidad de hablar y en su lugar procedió a derribar a Yuki.
También apuñaló a Touda una vez para acabar con él, afirmando que esto era solo un trabajo y que no había rencor personal. Sin embargo, Yuki llamó a Touda, despertándolo, y reveló que cuando lo salvó, lo había convertido en un medio vampiro. Ahora tenía dos opciones: una, morir como humano, o dos, convertirse en un monstruo inmortal si bebía la sangre de ella. Tenía que decidir rápido porque sus amigos estaban a punto de ser atacados por Tachibana. Touda entonces eligió beber la sangre de Yuki, y justo cuando Tachibana estaba a punto de atacar, él regresó para enfrentarlo. Sin embargo, Tachibana usó magia para alejarlo, diciendo que no importaba lo que fuera, seguía siendo solo un niño y no podía asustarlo. Pero Touda rápidamente regeneró su brazo y asestó un golpe que envió a Tachibana a volar decenas de metros. Después, Touda perdió el conocimiento y se encontró con Yuki de nuevo. Él estaba sorprendido de que Yuki no estaba herida, y ella explicó que era un vampiro y que ahora él era inmortal. Touda estaba de acuerdo con esto, pero Yuki le advirtió que una vez que experimentara el lado oscuro de la inmortalidad, entendería que no era algo bueno. Aún así, Touda sentía que, mientras Yuki estuviera con él, las cosas no serían tan malas, ya que ella era la única familia que tenía. Al día siguiente, Touda y Yuki se despidieron de sus amigos para dirigirse a la capital, temiendo que quedarse allí solo traería más peligro. Sus amigos prometieron alcanzarlos pronto y encontrarse con él en el elevador orbital. Luego, Yuki le preguntó a Touda si tenía algún plan para cuando llegara a la cima de la torre, pero él simplemente creía que algo emocionante le esperaba allí y que se haría famoso por escalarla. Luego tomaron un camino desierto y Touda se preguntó por qué no estaban usando el transporte público. Yuki explicó que ahora eran objetivos de caza-recompensas, así que tomar el transporte público probablemente resultaría en una masacre. Touda quería llegar a la capital pronto y hacer más amigos, pero durante una parada para descansar, Yuki le recordó que ser inmortal significaba que estaría atrapado en el cuerpo de un chico de 14 años para siempre, así que debería tener cuidado al formar relaciones. Luego fue a bañarse en una cascada cercana y se dio cuenta de que la advertencia de Yuki era cierta. Allí, inesperadamente encontró a otra persona bañándose, quien inmediatamente le lanzó un espadazo. Touda esquivó a tiempo y se dio cuenta de que la persona era un chico. Luego recibió un golpe y de repente los dos terminaron presentándose. El chico era Kuro, quien se sorprendió al conocer a alguien que pudiera esquivar su golpe de espada por primera vez. Los dos se sentaron y hablaron, y Kuro reveló que venía de la cima de la torre y era de una familia adinerada. Sin embargo, había sido exiliado de su hogar hasta que pudiera encontrar a un vampiro de 7000 años de antigüedad. De repente llegó Yuki y Kuro inmediatamente sacó su espada para atacar. Yuki rápidamente reconoció la identidad de Kuro, y él a su vez se dio cuenta de que Touda era un vampiro. Kuro luego se presentó como miembro del gremio de cazadores de inmortales. Yuki rápidamente apuñaló a Kuro por el cuerpo, lo que provocó que Touda se enfureciera, pensando que ella acababa de matar a alguien. Sin embargo, Yuki le dijo que mirara de nuevo, ya que parecía que Kuro también tenía un cuerpo inmortal. Touda luego tuvo que usar varios métodos para despertar a Kuro. Resultó que Kuro había sido desheredado por su familia debido a su inmortalidad, y a menos que pudiera derrotar a Yuki, nunca podría regresar a su clan con su cuerpo inmortal. Yuki acordó luchar contra Kuro, pero solo si primero podía derrotar a Touda, su discípulo. Touda no entendía por qué lo estaban arrastrando a esto, pero Kuro inmediatamente lanzó un ataque. Al ver la determinación de Kuro, Touda aceptó el desafío, pero quería imponer una condición. El ganador podría hacer una demanda al perdedor. Después de obtener el acuerdo de Kuro, Kuro sacó una espada para una pelea justa. Sin embargo, Touda lanzó la espada y cargó a mano limpia. Touda rápidamente dio una patada en la cara de Kuro y luego desató golpes rápidos para anular la ventaja de alcance de Kuro. Sin embargo, Kuro hábilmente cortó la espalda de Touda y luego golpeó rápidamente su cuello. Uno pensaría que esto detendría a Touda, pero instantáneamente volvió a unir su cabeza, se regeneró y dio un golpe inmensamente poderoso que dejó a Kuro aplanado en el suelo. Kuro perdió y tuvo que obedecer la petición de Touda, convirtiéndose en su amigo. El grupo luego llegó a la ciudad y fue a un balneario. Touda le dijo a Kuro que ya no fuera tímido, ya que ahora eran oficialmente amigos después de un acuerdo adecuado tras la derrota de Kuro, por lo que no podía negarlo. Luego se bañaron juntos, pero Touda todavía no estaba seguro de si Kuro era un chico o una chica. También se preguntaba por qué la familia de Kuro parecía tan estricta.
En realidad, la razón principal fue que Kuro fue discriminado debido a su cuerpo inmortal, y la misión para eliminar a Yuki fue simplemente una excusa para expulsarlo del lugar. Casa. Touda creía que Kuro ya no tenía razón para regresar allí, así que sugirió que Kuro simplemente viajara con él y Yuki. Sin embargo, Kuro todavía no veía a Touda completamente como un amigo, así que Touda lo invitó a echar un vistazo a Yuki. En verdad, Touda no estaba particularmente interesado en espiar a Yuki, ya que habían vivido juntos durante años. El verdadero problema era que solo quería hacer algo con Kuro. Subiendo primero, vio a una niña allí, pero luego se transformó en Yuki, quien reveló que su forma anterior era en realidad su verdadera apariencia. Yuki decidió poner a prueba a Touda un poco, diciendo que si él podía quitarle la toalla, ella le concedería un deseo. Sin embargo, él se sintió algo decepcionado, ya que Yuki era completamente plana, así que ella le lanzó un montón de hielo. Luego, ella decidió mostrarle algo de magia antigua, desatando una tormenta de hielo. Kuro corrió para proteger a Touda, solo para recordar demasiado tarde que Touda era inmortal y no necesitaba ser salvado. Pero Touda le pidió a Kuro que lo lanzara hacia arriba, permitiéndole impulsarse y agarrar con éxito la toalla de Yuki, ganándose su reconocimiento. Sin embargo, todavía afirmó que no estaba interesado, así que Yuki lo sumergió en el agua. Kuro se rió y por primera vez Touda lo vio sonreír. Kuro entonces aceptó viajar con ellos y Yuki le preguntó si quería convertirse en su aprendiz, a lo cual él accedió. En ese momento sintieron curiosidad por el estilo de Kuro de envolver la toalla. El grupo entonces partió de nuevo, con Kuro creyendo que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía. Touda luego pensó en reunir a más inmortales y formar un equipo para proteger el mundo. Justo entonces, un convoy llegó de repente para recoger a Yuki. Una chica llamada Karin preguntó quién era Touda, afirmando que si era un forastero debía ser eliminado. Sin embargo, Yuki le informó que Touda también era inmortal. También admitió que la idea de Touda era buena, pero desafortunadamente ya había establecido una organización para inmortales hace mucho tiempo. A bordo del barco, Kuro se preguntaba qué tipo de organización había creado Yuki, mientras Karin no podía entender cómo Yuki había logrado cuidar de Tada durante 2 años. Yuki simplemente dijo que de todos los inmortales que había conocido, Karin y Tada poseían la inmortalidad más fuerte. Debido a eso, ella estaba segura de que si la humanidad alguna vez se enfrentara a la extinción, Karin y Tada probablemente serían los 2 últimos sobrevivientes en la Tierra. Sin embargo, a Karin todavía le desagradaba visiblemente Tada. Luego llegaron a la sede de UQ Holder, una isla ubicada a 10 kilómetros de la tierra firme, que también funcionaba como un balneario de aguas termales. Los miembros de la organización se reunieron alrededor de Yuki para darle la bienvenida después de 2 años. Tada tenía curiosidad por saber cuántos vampiros había entre los inmortales aquí y descubrió que había muy pocos. Algunos miembros luego le explicaron a Tada que había muchos tipos diferentes de inmortalidad. Algunos eran otorgados por la magia, otros por la genética, algunos por la piedra filosofal y otros por la mejora mecánica. De manera más única, algunas personas incluso poseían múltiples vidas, como si estuvieran en un videojuego. Luego 2 miembros se disculparon y se presentaron como Goro, miembro número 6 de la organización, e Iki, miembro número 10. Goro explicó que para que Tada y Kuro se unieran oficialmente tenían que pasar una prueba. Normalmente, la prueba consistía en investigar bestias mágicas bajo la organización, pero decidieron cambiar las reglas. En cambio, los 2 pasarían siempre y cuando lograran darles al menos un golpe antes del fin de semana. Podían usar armas o no, atacar directamente o emboscar, cualquier cosa estaba permitida. Kuro se dio cuenta de que si estaban dispuestos a dar tal ventaja, deben ser increíblemente fuertes. Goro luego anunció que él sería el oponente de Kuro. A Tada se le asignó Iki, pero Karin intervino y asumió la responsabilidad de enfrentarlo. Tada inmediatamente se lanzó hacia adelante, pero fue derribado al suelo instantáneamente por Karin. Yuki le enseñó que en una batalla no debe contenerse solo porque su oponente sea una chica. Mientras tanto, Kuro también se unió rápidamente a su propia pelea. Al día siguiente, Tada compartió con Kuro que había intentado emboscar a Karin varias veces, pero seguía fallando. Como se esperaba, Karin seguía siendo abrumadoramente fuerte. Kuro también admitió que Goro era igualmente formidable, ya que durante su pelea Goro había evadido cada ataque simplemente confiando en su experiencia e instintos.
Todavía tenían hasta el final de la semana, pero si no mejoraban, nunca lograrían dar un golpe a ninguno de sus oponentes. Inesperadamente se encontraron con una criada que tropezó al pasar, así que la ayudaron a tirar la basura. La chica se presentó como Shinibu, una persona común que trabaja en la posada. Vino del campo y fue trasladada aquí por ciertas razones. Tada le dijo que le avisara si alguna vez necesitaba ayuda en el futuro. Kuro le recordó sobre su examen, pero él dijo que lo pensarían después, ya que pensar demasiado en ello ahora no ayudaría. Luego preguntaron si Shinibu necesitaba más ayuda, y ella mencionó que aún tenía que transportar algunas mercancías al almacén. Mientras tanto, Yuki recordó cuando una vez lanzó este mismo desafío de dar un solo golpe al abuelo de Tada. Esto se mostró al principio de la película, para que los espectadores pudieran comprobarlo si estaban interesados. De vuelta a Tada y Kuro deambularon sin saber dónde estaba el almacén. De repente, Tada escuchó una voz que lo guiaba. Siguiéndola, entró en el lugar que más parecía un área de almacenamiento. Sin embargo, una vez dentro, Kuro se dio cuenta de que no se parecía en nada a un almacén. Siguieron avanzando más adentro y pronto confirmaron que efectivamente no era la zona de almacenamiento. Sin embargo, como encontraron una estructura enorme en el interior, decidieron explorar. Allí descubrieron una espada y un hombre. Se presentó como Jinbei, el número 2 de la organización. Al ver que era el segundo después de Yuki, asumieron que debía ser increíblemente fuerte, pero su apariencia borracha les hizo dudar de él. Jinbei luego preguntó quién de ellos era Tada y le dijo que intentara sacar la espada. Si pudiera hacerlo, Jinbei le dejaría quedárselo. La espada había sido forjada por un gran mago, pero como muy pocas personas podían manejarla, había quedado allí sin tocar. A Tada no le gustaban particularmente las espadas, ya que le parecían engorrosas, pero la idea de llevar una en su cintura le parecía interesante, así que lo intentó. Era difícil de sacar. De repente, la misma voz de antes le dijo que girara el pomo de la espada y lo intentara de nuevo. Al hacerlo, pudo sacarlo completamente. La voz pertenecía a la espada misma, que se presentó como Noburo. Jinbei le dijo a Noburo que dejara de parlotear, pero la espada se había cansado de quedarse en un solo lugar y quería encontrar un portador para viajar. Jinbei entonces tomó la espada y explicó que tenía un botón que podía ajustar su peso. Lo configuró a 1 tonelada y se lo lanzó a Tada, quien inmediatamente se cortó la mano con ella. Jinbei luego aumentó el peso a 50 toneladas y la blandió para demostrar los beneficios de aumentar su masa. Sin embargo, advirtió que dominar a Noburo sería un viaje arduo. Tada prometió no decepcionarlo. Jinbei les instruyó a entrenar aquí de ahora en adelante para evitar causar problemas afuera. En los días siguientes, Tada y Kuro entrenaron en la cueva, mientras también ayudaban frecuentemente a Shinibu con sus tareas. Jinbei pidió a Yuki que lo dejara entrenar a los dos chicos, mientras que Yuki estaba simplemente interesada en ver si podían pasar la prueba. Después de 7 días de entrenamiento, ambos estaban listos para volver al desafío. Kuro fue a enfrentarse a Goro mientras Tada se enfrentó a Karin. Karin notó que Tada había abandonado sus tácticas de emboscada ya que eran ineficaces. Él le preguntó si se marcaría si lograba cortarla, pero ella le aseguró que no lo haría, así que debía darlo todo. Touta inmediatamente saltó para enfrentarse a ella en batalla. Incluso después de aumentar el peso de la espada, no pudo sorprender a Karen. Mientras tanto, Kuro seguía siendo superado por Goro. Goro notó que, aunque Kuro tenía un excelente juego de pies, su habilidad con la espada dejaba mucho que desear. En ese momento, Kuro pensó en lo que podría hacer Touta en esta situación. Luego, él deliberadamente dejó que su mano fuera cortada y controló su brazo desprendido para apuñalar a Goro por detrás. Luego colapsó y revivió de nuevo, justo como en una mecánica de juego, revelando que todavía le quedaban más de 250 vidas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Goro perdió una vida, y reconoció que Kuro había pasado. Mientras tanto, Shinibu fue repentinamente visto por un monstruo, mientras Touta aún mantenía su posición contra Karen. Había aprendido a ajustar continuamente el peso de la espada para adaptarse a sus ataques, finalmente logrando crear una abertura en la defensa de Karen al golpear sus piernas, lo que hizo que cayera. Él inmediatamente se lanzó hacia adelante para atacar, pero antes de poder dar el golpe, el grito de Shinibu lo obligó a correr en su ayuda. Descubrió que más monstruos estaban entrando, lo que llevó a Karen a decidir atraerlos para que él pudiera rescatar a Shinibu.
Sin embargo, quedaba un monstruo, así que Touta tuvo que enfrentarlo. Logró llevar a Shinibu a un lugar seguro, y poco después llegaron los demás. Pero Touta había ajustado su espada a 50 toneladas y saltó directamente hacia la multitud, vaporizándolos instantáneamente. Luego Yuki llegó para evaluar la situación y señaló que Touta todavía no había aprobado la prueba. Sin embargo, Karen se negó a darle más oportunidades, aunque admitió que al menos había logrado dañar su uniforme. Yuki sospechó que alguien había perforado un agujero bajo tierra, permitiendo que los monstruos emergieran. Como resultado, Kuro y Touta fueron encargados de eliminarlos a todos. En cuanto a Jinbe, fue declarado culpable de beber en secreto el alcohol de Yuki, por lo que también fue arrojado a la zona subterránea. Los tres tuvieron que enfrentarse a todos los monstruos ellos mismos antes de poder regresar a la superficie. Al día siguiente, Touta le dijo a Shinibu que estaba a punto de embarcarse en otra misión asignada por Yuki. Tanto él como Kuro iban a acompañar a Karen en la próxima misión, como apoyo. Touta imaginó que viajaría en un vehículo lujoso y prometió traer recuerdos para Shinibu, pero una vez que comenzó el viaje se dio cuenta de que tenía que correr a pie. Su destino era la capital, donde habían aparecido invasores. Karen explicó que el mundo siempre había luchado con la disparidad de riqueza, y este lugar no era diferente. Los barrios marginales eran considerados peligrosos e ilegales, lo que llevó a su aislamiento del resto de la sociedad. Los ricos querían que los pobres desaparecieran por completo. Sin dudarlo, Touta saltó inmediatamente y golpeó a los ricos, solo para que una monja le dijera que también eran miembros de Uch Holder. Karen tuvo que exclamar que Touta realmente era un idiota. El grupo luego tuvo que entretener a los niños del área, con Touta incluso cocinando comida, ganando elogios de la monja que su cocina era mejor que la de un super chef llamado Soma. Karen comentó que si cocinar era lo único en lo que Touta era bueno, podría considerar convertirse en chef. Luego propuso un pulso para determinar quién sería responsable de la cocina diaria, sabiendo muy bien que Touta siempre perdidos. Más tarde, Karen los llevó a ver una vista general de los barrios bajos, que seguían expandiéndose y ahora albergaban hasta 2 millones de personas. Cada noche la gente venía a desalojarlos por la fuerza, por lo que buscaban la protección del titular Uch. Touta luego fue a entrenar, intentando practicar el movimiento rápido, pero fue atrapado por un hombre que inmediatamente le dio una patada por hacerlo mal. Este hombre era un artista marcial itinerante que se ofreció a enseñarle la técnica adecuada para el movimiento rápido. Sin embargo, Touta en realidad estaba entrenando para ganar en lucha de brazos, así que el hombre aceptó ayudar con eso también. Primero demostró movimientos rápidos e incluso dibujó diagramas explicando que dominar el control de las piernas también beneficiaría mucho a la lucha de brazos. Se presentó como Kaito y afirmó que dominar el juego de pies significaba dominar el mundo entero. Luego saltó al aire usando el viento como apoyo, lo cual fascinó a Touta. Kaito consideró tomar a Touta como discípulo si podía aprender sus trucos. Esa noche, Touta intentó cocinar usando solo sus pies, lo cual fue mucho más difícil de lo habitual, pero persistió, incluso comiendo con sus pies. Al día siguiente, había mejorado en movimientos ágiles, pero aún no lo había perfeccionado, ya que Kaito quería que fuera tan hábil con los pies como con las manos. Touta continuó haciendo todo con los pies y reanudó su entrenamiento con Kaito. También se hizo amigo de un chico llamado Ruki, que parecía interesado en aprender a usar los pies como Touta. Durante una de sus sesiones de entrenamiento, Kaito compartió las dificultades que había enfrentado durante su propio entrenamiento, lamentando que la peor parte era ser tratado como un loco por los demás. Touta continuó entrenando en técnicas de pies mientras Kaito volvía a encontrarse con sus otros dos compañeros. Se reveló que este grupo se especializaba en cazar inmortales, y Kaito mismo era un hombre lobo. Aunque continuó entrenando a Touta, no le enseñó todo. Mientras tanto, Touta y Ruki fueron a entregar comidas a algunos miembros de su organización, pero tan pronto como se fueron, esos dos miembros fueron atacados por asesinos con capas. Al mismo tiempo, Karen estaba bañándose cuando un hombre con un solo ojo, vestido de negro, apareció repentinamente junto a ella, obligándola a usar una barrera mágica para bloquear su ataque. Ella logró apoderarse de su arma y le exigió que se hiciera a un lado, pero él aún quería jugar con ella por un momento. Empezó a morder, luego la atacó con cortes repetidos, pero ella se defendió golpeándolo fuera de la bañera y lanzándose contra él, amenazando con matarlo. Sin embargo, rápidamente sacó un arma y disparó en su boca, obligándola a soltar. Se presentó como Shinchi, un miembro de un escuadrón de mercenarios.
Mientras tanto, Touda y Ruki estaban recogiendo chatarra cuando Ruki reveló que quería ganar dinero para ir a la universidad y eventualmente convertirse en un empresario para cambiar los barrios bajos. De repente, notaron varios incendios en la zona. Touda salió corriendo de inmediato, pero Ruki fue atacado, obligando a Touda a regresar y salvarlo. Mientras tanto, Kuro se encargó de los otros atacantes, explicando que eran marionetas controladas a distancia por alguien más. Tuvieron que llamar a la organización para obtener refuerzos y evacuar a los civiles. Touda le dijo a Ruki que corriera adelante, pero luego fue emboscado por Kaido, quien lo apuñaló varias veces antes de lanzar un golpe poderoso que lo envió volando fuera de la batalla. Mientras tanto, el espadachín ciego quería luchar contra Kuro. Karin, por otro lado, se dio cuenta de que Shinji era un manipulador de sombras. Utilizó sus sombras para atarla y siguió jugando con ella. Kuro ahora tenía que enfrentarse a dos enemigos solo y estaba completamente abrumado por la velocidad de Kaido. Aunque perdió un brazo, logró lanzar un contraataque. Sin embargo, Kaido pronto se dio cuenta de qué tipo de regeneración tenía Kuro. Era del tipo que aún podría superarse si el daño excedía su velocidad de curación. Mientras Kuro se preparaba para defender, Kaido apareció repentinamente detrás de él y cortó su cuerpo por la mitad. El grupo de Touda estaba ahora en completa desesperación, incapaz de ver alguna forma de cambiar la situación. Kuro fue enviado volando hacia Touda, quien se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de deshacer el sello. Pero en ese momento Ruki avanzó inesperadamente, decidido a proteger a Kuro y Touda. Mientras tanto, Shinji había aprendido que Karin era una chica inmortal que una vez vivió en un pueblo europeo. En aquel entonces había sido cazada por la organización de caza de brujas, que había intentado destruirla pero falló. Un día desapareció sin dejar rastro. Después de escuchar su historia, Shinji la había buscado durante mucho tiempo. Su regeneración evitaba que sangrara, pero todavía podía sentir dolor, una realidad cruel. Él no entendía por qué ahora ella estaba ayudando a los pobres después de ser atormentada por la humanidad. En cuanto a Ruki, él estaba completamente impotente contra Kaido. Preguntó por qué estaban haciendo esto, y el hombre ciego explicó que su empleador quería reclamar esta tierra ya que no pertenecía a los pobres. Se reveló que la torre estaba conectada directamente a Marte, y sus clientes allá querían asegurarse de que su propiedad permaneciera intacta. Por eso habían contratado mercenarios para limpiar la zona. Justo cuando Ruki estaba a punto de morir, Kuro se lanzó hacia adelante para protegerlo, pero ambos fueron finalmente salvados por Touda. Al mismo tiempo, Karin pateó a Shinji en la ingle. Como poseía la luz sagrada, un poder otorgado por Dios, pudo liberarse de su magia de sombras. Ella luego procedió a golpearlo, llamándolo el pervertido más repugnante que había conocido. El hombre ciego estaba confundido sobre cómo Touda se había liberado del hechizo de Kaido y de dónde había conseguido esos guantes en sus manos. Touda mismo no estaba seguro, pero lo que importaba más era que estas personas habían lastimado a sus amigos, así que tenía que vengarse. Luego les dio un puñetazo a ambos, lo cual emocionó mucho a Kaido. Admitió que aceptaba trabajos sucios como este solo para tener la oportunidad de pelear con personas como Touda. Luego Touda le preguntó a Kuro cuánto tiempo necesitaba para recuperarse, y como aún requería una cantidad significativa de tiempo, Touda decidió enfrentarse a ambos oponentes por sí mismo. Sin embargo, Karin llegó para brindar apoyo, lo que permitió a Touda exponer a Kaido con confianza. Señaló que muy pocas personas poseían las mismas técnicas de movimiento que Kaido, y no podía aceptar que alguien a quien respetaba estuviera involucrado en un trabajo tan repugnante. Pero para Kaido, mientras pudiera pelear, nada más importaba. Los dos entonces chocaron, y Kaido se sorprendió de que Touda ya había alcanzado su velocidad. Intercambiaron golpe tras golpe y Kaido finalmente recurrió a su carta trampa. Se lanzó hacia adelante con un golpe rapidísimo y aplastó el corazón de Touda. Sin embargo, se sorprendió cuando Touda de repente desplegó alas negras y regeneró su corazón. El hombre ciego se dio cuenta de que esta era la magia oscura definitiva, que otorgaba al usuario la inmortalidad y un poder inimaginable al costo de que su alma se erosionara. Solo había conocido a dos personas que empuñaban esta magia. La primera era Yuki, y la segunda era una persona a la que él y Yuki se habían enfrentado en Marte hace 25 años. Esa persona había sido extremadamente cruel y no podía permitir que surgiera un tercer usuario. Pero antes de que pudiera actuar, Touda envió a Kaido volando.
Touda convertía continuamente sus emociones negativas en fuerza, pero Karin advirtió al hombre ciego que no interfiriera, diciendo que si Touda perdía el control, su organización se haría responsable. Mientras tanto, Kaido había sido derrotado y estaba preparado para morir, pero Touda recuperó la cordura y dudó en acabar con él. Touda reprendió a Kaido, diciéndole que no se quedara allí esperando la muerte como un perdedor patético, sino que se levantara e intentara derrotarlo. Kaido luego se dio cuenta de que Touda había sellado su poder. Sin embargo, como era la magia oscura la que lo hacía inmortal, ahora no podía curarse. En cambio, la regeneración de hombre lobo de Kaido le permitió recuperarse gradualmente. Aún así, admitió la derrota y urgió a Touda a aceptar la magia oscura como parte de su fuerza. Deseando ganar de manera decisiva, propuso una competencia de lucha de brazos y Touda aceptó. Desafío. El hombre ciego estaba asombrado de que Touda pudiera suprimir la magia oscura. Kaido luego enseñó a Touda su segunda técnica secreta, siempre creyendo que estaba en la cima del mundo. Lanzó una moneda al aire y de inmediato bajó el brazo de Touda, pero Touda se mantuvo firme. Touda se preguntó si Kaido realmente tenía la fuerza para morir voluntariamente en un lugar tan miserable. Kaido lo aceptó, diciendo que este era un mundo gobernado por el dinero y los pobres no tenían derecho a quejarse. Sin embargo, Touda le mostró una perspectiva diferente y luego lo lanzó desde el techo directamente al suelo. Reconociendo su derrota total, Kaido deseó morir, pero Touda se negó a concederle eso. Poco después, el hombre ciego decidió retirarse. En ese momento, Yuki llegó y apagó las llamas con su magia de hielo. Se sorprendió al ver al hombre ciego allí, y él creó una grieta espacial con su espada, llevándose a Kaido con él al irse. Esa noche, los residentes del barrio marginal celebraron haber sobrevivido a la prueba. Mientras tanto, Touda se preguntaba sobre la magia oscura dentro de él, y Yuki le explicó que como había bebido su sangre, era natural que poseyera su poder. En ese momento, una figura misteriosa observaba desde lejos y reconoció a Touda. Al regresar, Noburo se quejó a Kuro por no haber sido llevado a la misión. Kuro luego preguntó si Noburo sabía algo sobre la magia oscura de Touda, pero Noburo solo tenía un conocimiento limitado. A Kuro le costaba creer que Touda simplemente lo hubiera heredado de Yuki, ya que adquirir magia de un poder casi supremo a través de una simple herencia parecía demasiado conveniente. Comenzó a preocuparse de que algo terrible estuviera a punto de pasarle a Touda. Noburo bromeó diciendo que Kuro tenía sentimientos por Touda, ya que aún no estaba seguro de si Kuro era hombre o mujer. Avergonzado, Kuro arrojó a Noburo al suelo y se fue corriendo, a pesar de que Noburo solo lo estaba molestando. Mientras tanto, Touda estaba felizmente montando un aerodeslizador sobre el océano con Shinibu. Explicó que lo había encontrado en un depósito de chatarra, lo restauró y afortunadamente logró que funcionara. Shinibu reveló su sueño de construir una máquina y competir en la carrera solar, una competencia anual. Touda decidió apoyarla, a pesar de que ella aún no había considerado la posibilidad de participar. Al verlos disfrutar, Kuro sintió un dolor agudo en el pecho sin saber por qué. Al regresar a su habitación, Kaori se sorprendió al descubrir que Kuro en realidad era una chica, y no podía permitir que un chico y una chica como Kuro y Touda compartieran una habitación. Sin embargo, Kuro tuvo que explicar que eran un semi-humano y no tenían género al nacer. Solo al cumplir su 16º cumpleaños podían elegir su género. Kaori aconsejó a Kuro que eligiera ser mujer si quería permanecer al lado de Touda. Luego atacó a Kuro mientras le daba consejos al mismo tiempo. Su objetivo era mantener a Kuro cerca de Touda para que no se acercara más a Yuki. Al mismo tiempo, ella creía que Kuro realmente le gustaba a Touda, pero simplemente no lo había admitido aún. Entonces Ikki apareció y le dijo a Kaori que no presionara a Kuro de esa manera, pero ella insistió en que solo estaba ofreciendo consejo. Ikki entonces ideó una solución. Kuro se disfrazaría de chica y saldría en una cita con Touda bajo una identidad diferente para comprender mejor sus sentimientos por él y ayudar a decidir su género. Kuro luego se cambió el cabello a rubio y fue a encontrarse con Touda, presentándose como su propio primo y pidiéndole a Touda que les diera un recorrido por la capital. Como Touda no había estado allí por mucho tiempo, vio esto como una oportunidad para explorar. Kaori estaba segura de que un idiota como Touda no reconocería a Kuro. Luego le pidió un favor a Ikki, ya que originalmente tenía la intención de pedírselo a Kuro, pero como Kuro estaba ocupado, Ikki tuvo que ir en su lugar.
Mientras tanto, Kuro y Touda tomaron prestado el vehículo de Shinibu, y Touda estaba curioso sobre una chica sentada en la parte trasera. Shinibu solo sabía que ella venía de la torre. Luego, los dos se dirigieron al continente, dejando atrás a Noburo. Touda y Kuro pasaron un día divertido juntos, y Touda realmente hizo que el corazón de Kuro latiera de alegría. En un momento, Kuro tropezó y Touda ayudó a arreglar su zapato. Entonces Kuro expresó su deseo de visitar la torre, así que se dirigieron allí juntos. Sin embargo, Shinji, el manipulador de sombras de antes, los vio. Mientras tanto, Yuki estaba preocupada por Touda. Se dio cuenta de que su magia oscura había estado allí desde el principio, no algo heredado de ella, y temía que él se interesara en Touda. A quien se refería era al Destino, el hombre de cabello blanco que había estado observando a Touda anteriormente. Al enterarse de que Touda estaba en la capital, salió de inmediato. En ese momento, Touda y Kuro llegaron a la plataforma de observación de la torre para admirar la vista. Kuro, todavía inseguro sobre cómo lo veía Touda en la vida diaria, le preguntó directamente. Touda dijo que siempre consideró a Kaoru un amigo valioso, lo que hizo que Kaoru pensara que mientras siguieran siendo hombres, aún podrían quedarse al lado de Touda. Sin embargo, Kuro luego le preguntó a Touda qué pensaba de ellos como niña. Touda encontró a Kuro lindo, lo que solo profundizó su dilema interno. En ese momento, Shinji apareció para atacar, pero fue rápidamente derribado por Touda. Luego usó sus sombras para atar a Touda, obligando a Kuro a intervenir, pero Kuro fue rápidamente interceptado por un espadachín. El espadachín dominó rápidamente a Kuro y urgió a Shinji a llevarse a Touda. Kuro, no familiarizado con su cuerpo femenino, luchó por utilizar toda su fuerza. Sin embargo, pronto contraatacó, revelando su inmortalidad, lo que llevó al espadachín a lanzarlo desde la torre. Derribó a Kuro una vez más y se preparó para llevárselo junto con Tauta, pero Kuro finalmente resolvió sus sentimientos, se liberó de sus ataduras y envió a Shinji volando con un puñetazo. Volviendo a su forma original, Kuro obligó a los espadachines a retirarse y exigió el regreso de Tauta. Cuando Tauta recuperó la conciencia, se sorprendió al ver a Kuro allí. Kuro tuvo que mentir, alegando que habían estado dentro de la torre por casualidad y lograron llevar a su hermana a un lugar seguro. Finalmente, Kuro decidió quedarse al lado de Tauta sin importar su género. Sin embargo, Tauta admitió que la hermana de Kuro era bastante bonita y amable, el tipo ideal de chica con la que se casaría, lo que obligó a Kuro a reconsiderar aún más su elección de género. Al irse, se reunieron con Iki y Karen. Karen llevó a Kuro aparte para una conversación privada, mientras Iki presentaba a la chica que Tauta había conocido antes, Kiri. Inesperadamente, Kiri pidió hablar en privado con Tauta. Lo llevó a un lado y le ordenó que se arrodillara, luego declaró que le daría una patada en la cara por no protegerla 6 veces. Inmediatamente después, Kiri fue asesinado repentinamente y Tauta se dio cuenta de que el atacante era Shinji. La chica le pidió a Tauta que le tomara la mano, luego lo transportó de regreso a su base, pero en un momento anterior, específicamente en la madrugada cuando él y Kuro acababan de salir para su excursión, Tauta encontró a Karen e Iki de nuevo y Karen estaba confundida sobre por qué Tauta estaba allí, ya que parecía que Kiri no había revelado mucho sobre sus habilidades a los demás. Mientras estaba en el barco, Kiri explicó que la duna de arena que había creado debajo del árbol era un punto de revivificación, que permanecería activo mientras el fuego continuara ardiendo. Cada vez que muriera, resucitaría en ese punto y podría traer a otros con ella tocándolos. Sin embargo, en los 6 reinicios anteriores, Tauta había soltado su mano para perseguir a Shinji, así que esta fue la primera vez que había regresado con ella con éxito. El grupo luego fue a encontrarse con Kuro nuevamente, tal como lo habían hecho en los bucles anteriores, y una vez más se separaron. Kiri reveló que necesitaba llegar a la cima del ascensor orbital para una reunión. Al escuchar esto, Tauta se emocionó y esperaba acompañarla, tal como había dicho durante su primer encuentro. Justo entonces, Shinji apareció, solo para ser enviado volando por Tauta. Shinji intentó fusionarse con las sombras y lanzar otro ataque desde un ángulo diferente, pero Tauta, que había traído a Noburo, pudo contrarrestarlo. Aumentó el peso de su espada y derribó a Shinji con un solo golpe. Kiri luego reveló que el mago más fuerte del mundo, Fate, ahora estaba cazando a Tauta. En el primer ciclo que había reiniciado, ella y Kuro se habían separado de Tauta y los demás, y durante ese tiempo descubrió que Fate había llegado hasta la torre en busca de Tauta.
A pesar del intento de Ikki de atacar a Fate, fue eliminado instantáneamente. Karen fue absorbida por el vacío, Tauta fue decapitado y Kuro, que se apresuró, también fue derribado rápidamente. Kiri, por su parte, fue convertida en piedra. El destino afirmaba que él era el verdadero maestro de Tauta y había venido a reclamarlo. Kiri sabía que si permanecía petrificada no podría reiniciar, así que no tuvo más remedio que usar un cuchillo para terminar con su propia vida y provocar un reinicio. Tauta todavía estaba abrumado por toda la nueva información, pero estaba desconcertado sobre quién era exactamente el destino. Según Kiri, el destino fue una vez un héroe, pero ahora se había convertido en el enemigo de la humanidad. En cuanto a por qué el destino se consideraba el maestro de Tauta, Kiri no tenía respuesta. A estas alturas, Ikki y Karen también habían aprendido sobre la habilidad de Kiri, pero optaron por no indagar más, ya que los secretos de un inmortal también eran sus mayores debilidades. Entre todos los inmortales, la forma de inmortalidad de Kiri era la más vulnerable. Si fuera traicionada, las consecuencias serían graves. El grupo prometió nunca traicionar a Kiri, asegurándole que no tenía nada de qué preocuparse. Kiri luego reveló el plan que había ideado con Yuki. Como ahora sabían cuándo aparecería Fate, prepararían una trampa para capturarlo. El grupo regresó a la torre mientras Tauta se quedaba en su lugar para atraer a Fate. Karen e Ikki lucharían para distraerlo, mientras que Kuro y Kiri solo necesitaban tocar a Fate, permitiendo a Kiri transportarlo a un punto de reanimación almacenado en una cueva debajo de su base. Sin embargo, Ikki insistió en regresar junto con el grupo. Con el plan finalizado, todos se dispersaron a sus respectivas posiciones. Ikki controló un satélite a distancia, apuntándolo a la torre en preparación. También se preguntaron por qué Yuki no estaba participando, pero Kiri explicó que el destino podía sentir la presencia de Yuki, así que no actuaría imprudentemente si ella estuviera cerca. En ese momento, un desconocido chocó contra Tauta y le dejó una marca misteriosa. Mientras tanto, Tauta buscaba aprender más sobre el destino y descubrió que Yuki ya había preparado información para él. Hace 80 años, el destino jugó un papel crucial en resolver una crisis en Marte y salvó al mundo entero. En ese momento, el abuelo de Tauta había estado en Marte junto a él. Ambos eran héroes. Poco después, Yuki se unió a ellos. Sin embargo, tras el fallecimiento del abuelo de Tauta, el destino cambió y se convirtió en el enemigo de la humanidad. Ahora perseguía a Tauta por su conexión pasada con el abuelo, lo que significaba que Tauta no debía escuchar sus palabras. Mientras Tauta contemplaba los motivos del destino, los demás informaron que el destino había llegado. Al verlo, Tauta inmediatamente le dijo a Ikki que no disparara, ya que sus amigos también estaban presentes y caminaban detrás del destino. Al darse cuenta de que el destino ya lo había visto, Tauta decidió no retirarse y en su lugar enfrentarlo directamente. Dos de sus amigos lo reconocieron y se apresuraron a saludarlo, explicando que un conocido suyo había abierto recientemente una tienda en la zona, por lo cual habían venido a visitar. Justo en ese momento, Ikki fue súbitamente retenido por una criada, impidiéndole actuar. Entonces el destino apareció ante Touda, actuando inicialmente de manera amistosa, pero dejando claro que los dos amigos de Touda estaban siendo retenidos como rehenes. Touda, sin molestarse en seguirle el juego, lo enfrentó directamente. El destino intentó persuadirlo para que se uniera a su lado, argumentando que Yuki era incapaz de ayudar a Touda a crecer y que en última instancia era inútil. Sin embargo, Touda decidió oponerse a él, negándose a creer las palabras de Fate sobre Yuki. El destino le advirtió que actuara con sabiduría, ya que podría acabar con todos los presentes en un instante. En respuesta, Touda de repente gritó que el destino era un terrorista, lo que causó que los civiles circundantes huyeran. Karen rápidamente pasó a la acción, esquivando el ataque de Fate y pateando a los dos amigos de Touda fuera de su alcance. Ella y Touda luego lanzaron ataques simultáneos, pero Fate los bloqueó sin esfuerzo. Touda aumentó el peso de su espada para romper la barrera de Fate, e Ikki aprovechó rápidamente la oportunidad para recuperar la iniciativa, disparando proyectiles con base en satélites a Fate. Mientras el destino intentaba bloquearlos, Kiro y Kiri se lanzaron al ataque. Kiro fue detenido, dejando a Kiri para avanzar e intentar transportar al destino junto con Touda y Karen. Sin embargo, Kiri quedó petrificado al instante, haciendo que el plan fallara. Mientras consideraban retirarse, Fate reveló que necesitaba 5 minutos para recuperar su barrera, lo que le dio a Touda la oportunidad de capturarlo. Aprovechando la oportunidad, Touda avanzó para participar en la batalla. Mientras tanto, Karen se encontró con un sacerdote mayor llamado Shaba. Kiro se enfrentó al espadachín de antes llamado Asura.
y la doncella que luchaba contra Iki se llamaba Iwai. Todos ellos eran miembros de la organización de Fate, el Ala de Plata. Kiro notó rápidamente que Asura era un marciano con 6 brazos, mientras que Iwai, al igual que Iki, también era una máquina, pero tenía mucha más experiencia en combate. En ese momento, Karen descubrió un número marcado en la mano de Kiri. Mientras tanto, Touda intentó usar técnicas de pies para atacar a Fate, pero Fate lo desvió sin esfuerzo. Luego se acercó y desató una lluvia de cuchillas sobre Touda. Aunque Touda sobrevivió, el destino comentó que el abuelo de Touda había sido capaz de esquivar ese mismo ataque sin un rasguño cuando tenía solo 10 años. Sin embargo, Touda sintió que el destino estaba extrañamente obsesionado con su abuelo. Luego, él cargó para atacar y a Fate le sorprendió lo competente que Touda ya se había vuelto con la esgrima basada en la gravedad. Touda logró asestar un golpe a Fate, obligándolo a retirarse y preparar un hechizo de magia. Karen informó a Touda sobre el número en la mano de Kiri, lo que le llevó a darse cuenta de que Kiri tenía un plan. Instruyó a todos a reagruparse cuando el número llegara a 0. Touda luego provocó a Fate, diciendo que tenía miedo de pelear cuerpo a cuerpo. Enfurecido, Fate inmediatamente se lanzó hacia él y lo agarró. Sin embargo, Touda aumentó el peso de su espada, arrastrándolos a ambos hacia la posición de Karen. Justo entonces, la cuenta regresiva llegó a 0 y Kiri instantáneamente revirtió el tiempo, transportando a todos de regreso. Fate se encontró atrapado dentro de la cueva, donde fue confrontado por Yuki. Ella solo quería hablar, pero el destino afirmó que sus lazos se habían roto hace 20 años. Aunque ambos estaban dispuestos a luchar, en última instancia sería en vano, ya que ambos eran inmortales. En su lugar, el destino propuso que respondería una pregunta de cada uno de ellos a cambio de su liberación. Afirmó poseer conocimiento de todo en el mundo y que podían preguntarle cualquier cosa. Touda tenía muchas preguntas, pero no estaba seguro de cuál hacer primero, así que Iki fue primero. ¿Para qué necesitaba el destino a Touda? El destino reveló que él necesitaba a Touda para salvar a su abuelo. Touda, quien creía que su abuelo estaba muerto, se sorprendió al saber que Yuki le había estado ocultando la verdad. Según el destino, rescatar al abuelo de Touda también salvaría a 12.000 millones de personas en el sistema solar. Luego Karen hizo la siguiente pregunta: ¿a quién apreciaba más el abuelo de Touda, al destino o a Yuki? El destino respondió que el abuelo de Touda había querido a muchas personas, mientras que Yuki solo había amado al bisabuelo de Touda. Se negó a dar más detalles. A continuación, Kairo preguntó si la necesidad de Fate por Touda era un asunto urgente. Fate respondió que la tarea podría esperar otros 20 años si fuera necesario. Finalmente fue el turno de Touda. Preguntó si el destino fue quien había matado a sus padres. El destino admitió que sí. Enfurecido, Touda se preparó para pelear con él en ese momento. Sin embargo, en ese instante, una imagen del abuelo de Touda, Negi, apareció a través de la marca en el cuerpo de Touda. Negi confirmó que todavía estaba vivo y tenía mucho que contarle a Touda. De repente, Yuki instruyó a Kiro a encontrar el dispositivo de comunicación y destruirlo. Luego, Negi le informó a Touda que Fate había mentido sobre la crisis que amenazaba a todo el sistema solar. Aunque Fate realmente deseaba ayudar a Touda, Negi quería que supiera la verdadera verdad. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Kiro cortó la comunicación. En este punto, Fate entendió que no era el momento adecuado para luchar, mientras que Touda aún no podía comprender lo que su abuelo intentaba transmitirle. Kiri estaba bastante frustrada de que se hubieran tomado la molestia de capturar a Fate solo para que Yuki lo dejara ir. Para empeorar las cosas, cuando apareció el abuelo de Touda, ella era la única que no estaba presente. Karen se dio cuenta de que Kiri parecía tener sentimientos por Touda, por lo que lamentaba haberse perdido un momento tan importante. Mientras tanto, Touda intentó preguntarle a Yuki qué estaba pasando, pero ella evitaba el tema, sin querer que él supiera todo aún. De repente, llegó una dama noble a su base solicitando una reunión con Touda y Yuki. Más tarde, mientras Touda entrenaba, accidentalmente rompió varias bolsas de basura que Shinibu llevaba para tirar. Los dos se sentaron y tuvieron una conversación agradable, dejando a Kiri y Kiro inseguras sobre la naturaleza de su relación. Poco después, la nieta de la noble mujer, Misor, apareció de repente y exigió que todas las chicas se mantuvieran alejadas de Touda. Ella afirmó que Touda llevaba la sangre de un mujeriego. Su bisabuelo tenía un harén enorme con innumerables mujeres, mientras que su abuelo, como profesor,
había seducido a más de 30 de sus propias estudiantes. La abuela de Misore fue una de las mujeres que habían llorado por culpa del abuelo de Touda. Misore veía a Touda como el enemigo de todas las mujeres y estaba decidida a enfrentarse a él. Touda intentó insistir en que no era popular con las chicas en absoluto, pero Misore se negó a escucharlo y lo atacó inmediatamente. En el forcejeo que siguió, Touda accidentalmente lanzó a Misore y tuvo que perseguirla para atraparla. Este acto cambió la impresión de Misore sobre Touda. Luego decidió reconocerlo y declaró que protegería a las chicas de allí de él al reclamarlo como suyo. Justo en ese momento proclamó a Touda como su prometido. Sin embargo, Touda la rechazó inmediatamente, diciendo que ni siquiera la conocía. Mientras tanto, la abuela de Misore se reunía con Yuki para recordar el pasado cuando habían sido compañeros de clase aprendiendo con el abuelo de Touda. Saltando esta parte, Misore más tarde llevó el almuerzo a Touda, incluso pidiendo prestado el traje de sirvienta de Shinibu para usar. Kiri y las otras chicas comenzaron a notar que Misore estaba tratando de ganarse el afecto de Touda, usando la comida como un enfoque bastante estratégico. Misore presentó un banquete completo para Touda y Shinibu. Kiri asumió que Misore simplemente había pedido a sus sirvientes que prepararan la comida, pero al notar las manos heridas de Misore, estaba claro que ella misma había hecho la comida. Karen se dio cuenta de que Kiri estaba enamorado, mientras también se daba cuenta de que las chicas humanas parecían tener un talento natural para ganar afecto. Seres inmortales como ellos parecían carecer de algo en comparación. Si las chicas humanas eran como flores reales, entonces ellos eran simplemente flores artificiales, eternas pero en última instancia falsas. Ikkyu entonces apareció con una solución. Hombres y mujeres deben bañarse juntos y frotarse las espaldas para profundizar sus lazos. Después de todo, cualquier cosa podría suceder una vez dentro de una casa de baños. Luego decidió visitar a Tauta. Mientras tanto, la abuela de Misore continuó su conversación con Yuki, aprendiendo que Negi había reaparecido. Se reveló que el abuelo de Tauta estaba siendo retenido cautivo por alguien en la cima de la torre, y solo podía hablar cuando esa persona lo permitía. La abuela de Misore luego sacó el tema de Tauta, creyendo que un día tendría que partir en su propio viaje. Sabía que Yuki temía ese momento, pero eventualmente tendría que aceptarlo. Ese fue el coraje que Negi les había enseñado una vez. Mientras tanto, Tauta estaba en el baño, donde aprendió algunas cosas de Ikkyu. Ikkyu reveló que su verdadero cuerpo estaba en una cama de hospital y que había estado viviendo en su cuerpo mecánico durante 85 años. Sin embargo, gracias a conocer a Yuki, pudo unirse a la organización y experimentar una vida interesante. Justo entonces Karen entró, sorprendida de encontrar el lugar relativamente vacío. Ella decidió intentar la técnica de frotamiento de espalda que Ikkyu había mencionado, usando una escoba para frotar la espalda de Tauta. Kiri entró corriendo y detuvo a Karen, señalando que había dicho que no participaría en esto. Sin embargo, mientras las dos estaban momentáneamente distraídas, Shinibu aprovechó la oportunidad solo para que Misore cargara rápidamente y pateara a Shinibu fuera. Las dos chicas rubias entraron corriendo, intentando frotar la espalda de Tauta, pero Kuro lo subió al tejado y le dijo que se escapara. Karen decidió rendirse mientras las otras continuaron persiguiéndolo. Entonces Tauta cayó en el lugar de Yuki, y ella aprovechó para frotarle la espalda lejos de las otras chicas. Cuando Tauta preguntó por qué lo había estado evitando, ella dijo que simplemente se había sentido un poco mal en ese momento. Después de que Yuki terminó de frotar su espalda, no pasó nada, lo que llevó a Ikkyu a creer que era porque ya se cuidaban mutuamente, por lo que no hubo una reacción particular. Más tarde, Misore y Shinibu se disculparon mutuamente por su comportamiento excesivo anterior. Misore entendía los sentimientos de Shinibu, ya que ambos eran personas comunes, pero eso no significaba que Misore estuviera dispuesta a ceder a Tauta a Shinibu. En respuesta, Shinibu decidió competir con Misore por Tauta a cualquier costo. Mientras tanto, Tauta fue a ver a Yuki, quien tenía algo que discutir con él, pero ella eligió hablar en su verdadera forma. Antes de que pudiera comenzar, Tauta le preguntó si alguna vez había amado a su abuelo, a lo que ella admitió que todavía lo hacía. Sin embargo, la persona que se presentó ante Tauta ese día no era el Negi que ella amaba. Hace 20 años, su abuelo había derrotado al mago del principio, pero ella había poseído y parasitado el cuerpo de Negi. Solo era cuestión de tiempo antes de que Negi fuera completamente tomado, por lo cual Yuki no creía las palabras que él había dicho ese día. Tanto ella como Fate querían salvar a Negi, pero sus métodos opuestos los llevaron a separarse. En cuanto a la declaración que hizo Negi sobre que Tauta no confiaba en Fate,
se refería al hecho de que Fate nunca había matado realmente a los padres de Tauta. Más precisamente, las personas que murieron en el accidente pasado no eran completamente sus padres biológicos, solo lo habían criado. Tauta en realidad era un clon creado a partir de Negi. Tauta luego le contó esto a Kuro, sintiéndose un poco decepcionado de no tener recuerdos reales ni un pasado propio. Justo entonces, Misore entró apresuradamente y llamó a Tauta para que se fuera. El lugar al que se dirigía era un torneo de artes marciales. Mientras tanto, tanto la abuela de Misor como Yuki no estaban seguras de si habían tomado la decisión correcta al contarle todo a Tauta. Tauta estaba abrumado por la gran cantidad de participantes en el torneo. Misore explicó que se utilizarían varias artes marciales y técnicas mágicas, y lo más importante, el combate final se llevaría a cabo en la cima del elevador orbital. Habría una ronda preliminar, y aquellos que pasaran avanzarían al evento principal. Tanto los mortales como los inmortales podían participar. Tauta entonces quiso inscribirse, pero desafortunadamente todos los cupos ya estaban llenos. Le dijeron que si algún concursante se retiraba de repente, le avisarían. Sin otra opción, Tauta decidió esperar hasta el próximo año para participar. Más tarde, la abuela de Misore llegó con otra persona, Mana, la directora de la academia donde se celebraba el torneo, que también era donde Negi había enseñado una vez. Tanto ella como la abuela de Misore habían sido estudiantes de Negi. Luego, la abuela de Misore quiso hablar en privado con Tauta y le pidió a Misore que saliera un momento. Mientras tanto, Shinibu, sintiéndose aburrida en casa, descubrió que Yuki y Karen también se dirigían a la capital, por lo que decidió unirse a ellas. Al mismo tiempo, Tauta fue llevado al aula donde su abuelo una vez enseñó y conoció a otra de las exalumnas de Negi, Sayo, un fantasma, quien se sorprendió bastante al conocer a Tauta. Mientras tanto, Kuro y Kiri se encontraron con Misore y le preguntaron dónde estaba Tauta. Sospechaban que Misore había hecho algo en secreto, pero Misore ahora estaba más preocupada de que su abuela pudiera haber hecho algo en su lugar. La abuela de Misore observó que Tauta todavía guardaba cierto parecido con Negi, pero lamentó que él fuera simplemente un clon. Sin embargo, ella le aseguró que no importaba, él seguía siendo verdaderamente el nieto de Negi. Luego abrazó a Tauta, sintiéndose como si hubiera rejuvenecido. Justo después, Mana recibió la noticia de que un participante había resultado herido, lo que significaba que había un lugar disponible, por lo que rápidamente le dieron a Tauta un lugar en el torneo. Luego, Tauta fue llevado rápidamente a la arena, mientras que Kuro, Kiri y Misori ya habían tomado sus asientos en el público para animarlo. Su oponente era una figura misteriosa con una capa. Cuando Touda lo enfrentó, hubo algo en el oponente que le resultó extrañamente familiar e inmediatamente cargó para atacar. La empleada doméstica de la familia de Misore notó algo extraño en el oponente de Touda, y Kuro también se dio cuenta de que algo no estaba bien. Esta persona emanaba un aura asesina. En este momento, alguien en la enfermería reconoció que la figura encapuchada era quien los había atacado para robarles su lugar en el combate, lo que significaba que esta pelea había sido arreglada. El oponente encapuchado seguía llamando a Touda hermano mayor. Touda esquivó un ataque mágico del enemigo y contraatacó en una apertura, pero el oponente logró bloquearlo y contraatacó con magia. Touda fue derribado y luego el oponente usó magia mientras lo llamaba una copia barata. Inmediatamente se lanzó y lo cortó, partiendo a Touda a la mitad. Kuro quería intervenir, pero la arena estaba rodeada por una barrera. Touda entonces activó magia negra para luchar, pero el oponente sacó otra espada, lo inmovilizó y lanzó una lluvia de lanzas oscuras para clavarlo al suelo. El oponente reveló que estas dos espadas fueron diseñadas para repeler todo tipo de magia, incluida la magia negra de Touda. Consideraba que Touda no era más que un clon, pero a diferencia de él, Touda era solo un producto defectuoso destinado a seguir siendo un simple monstruo. Animado por sus amigos en las gradas, Touda ignoró la supuesta verdad que decía el oponente y se levantó de nuevo. Luego se dio cuenta de que su oponente era una mujer. De repente apareció otra figura. Kuro lo reconoció como el abuelo de Touda, Negi, pero Mana notó que este no era el Negi que conocían, era el mago del principio. Ella intentó engañar a Touda para que la siguiera hasta la cima de la torre, pero Touda se negó. Justo entonces, Yuki llegó lanzando un poderoso hechizo sobre la arena para ayudar a Touda. Ella confrontó al mago del comienzo, revelando su verdadera identidad, pero dos personas más aparecieron de repente y detuvieron a Yuki.
Ellos eran antiguos estudiantes de Negi. Otra figura con espada también se lanzó solo para ser bloqueada por Karin y Kuro. Kiri entonces devolvió la espada de Touda a él y ahora ambos lados estaban igualados en número. El mago del principio quería saber si el lado de Yuki estaba preparado para luchar, pero Touda estaba más que listo. Yuki reveló que las 3 personas del otro lado ya estaban muertas y que no tenía idea de cómo el mago del principio las había convertido en sus subordinadas. Ella no quería pelear con ellos porque una vez fueron conocidos. De repente, el mago del comienzo estornudó, haciendo que la ropa de todos se volara. Touda estaba asombrado de que alguien pudiera poseer una habilidad tan descarada. Sin embargo, esta era una condición que Negi había sufrido una vez y que todavía persistía hasta el día de hoy, sirviendo como prueba del poder dentro del cuerpo de Negi. En ese momento, Shinobu llegó y se preguntó por qué había un agujero negro en el cielo. Kiri entonces pidió un alto al fuego, sugiriendo que el mago del comienzo intentara persuadir a Touda en su lugar. Sin embargo, alguien del otro lado podía leer la mente, exponiendo las intenciones de Kiri. Aún así, acordaron usar palabras en lugar de violencia. Su razonamiento fue que Touda era el único experimento exitoso que combinaba los genes de Negi con los de alguien llamado Asuna. Pero antes de que pudiera suceder algo más, de repente apareció otra figura y creó un agujero negro, absorbiendo a Touda. Fue transportado a un espacio separado donde se encontró con alguien que se hacía llamar Sandal. Noboru le advirtió que esta era la persona que lo había creado y le dijo que no se dejara engañar, ya que Sandal era el único que había dejado a Yuki sin poder. Noboru fue inmediatamente castigado por Sandal, quien reveló que actualmente estaba del lado del mago del comienzo y deseaba persuadir a Touda. Sandal luego le mostró a Touda un vistazo del pasado de Yuki. Ella había sido salvada por su bisabuelo, Nagi, y desde entonces ella siguió a Nagi, decidida a hacer lo suyo. A Touda luego se le mostró la academia donde Yuki conoció a Negi 15 años después. Porque Negi quería volverse más fuerte, Yuki buscó hacerlo su subordinado. Fue entonces cuando apareció Asuna. Más tarde, Negi se convirtió en el discípulo de Yuki y comenzó a desarrollar su poder, algo que se podía ver en la precuela. Luego, Sandal mostró la sonrisa feliz de Touda Yuki cuando se dio cuenta de que había transferido sus sentimientos a Negi. Ella había llegado a ver el mentoreo de Negi como un contrato, siendo el afecto de Negi el precio a pagar por ese contrato. Touda agradeció a Sandal por mostrarle estos eventos pasados, pero Sandal reveló que esto no era el pasado. Yuki entonces de repente reconoció a Touda, solo para ser inmediatamente capturado por el mago del comienzo. Touda también fue atravesado múltiples veces por las lanzas de Sandal, clavándolo al suelo, mientras Yuki fue destrozado por el mago del comienzo. Touda se acercó a Yuki, pero el mago del comienzo declaró que Yuki nunca encontraría la felicidad a menos que Touda aceptara seguirla. Los dos lograron tocarse las manos y Touda decidió que protegería a Yuki. Yuki luego expresó su profundo deseo de quedarse al lado de Touda para siempre, y sus palabras le hicieron recordar el día en que ella lo había salvado. Al final, a Touda no le importó a quién había amado Yuki en el pasado, lo que importaba era que él estaba a su lado ahora y que caminaría con ella hacia un futuro pacífico y feliz juntos. Sin embargo, el mago del comienzo sabía que Yuki había reconocido sus propios pecados y entendía que nunca alcanzaría la felicidad. Pero a Touda no le importaba, su felicidad no era algo que el mago del principio pudiera decidir. Queriendo probar de lo que Touda era capaz, ella lanzó un ataque. Yuki recuperó la compostura y reveló que este era un espacio ilusorio creado por el mago del principio. Si pudieran derrotarla aquí, ganarían. Yuki entonces creó una barrera para ella misma y Touda, asegurándose de que no se vieran afectados por las leyes del espacio. Tan pronto como avanzaron, el mago del comienzo usó los rostros de Nagi y Negi para tentar a Yuki. Fue rápidamente atrapada y lanzada hacia Touda. Él la llamó coqueta, pero ella se defendió diciendo que solo había amado a 3 personas en 700 años, lo cual era extremadamente fiel según cualquier estándar. Luego lanzó un gran ataque contra el mago del comienzo, pero fue completamente destruido. Touda intentó cargar, pero apareció una réplica de Negi y lo envió volando con un golpe. Luego notó a las chicas a su alrededor, intentando derribarlo. Justo en ese momento, alguien llamado Asuna apareció y rompió el espacio ilusorio del mago del comienzo. Ella se reveló como la abuela de Touda. Asuna entonces se dio cuenta de que también había logrado salvar a Yuki. Yuki estaba sorprendido,
ya que se suponía que Asuna se había sacrificado en Marte, sin embargo, estaba aquí. Ella recordó que una parte de Asuna existía dentro de Touta, lo que podría explicar la situación. Las otras chicas también escaparon de la ilusión y le instaron a Touta a olvidar lo que acababa de suceder, ya que todo había sido una mera alucinación. Asuna luego informó a Touta que, en realidad, ni siquiera había pasado un segundo afuera. Cuando destruyera el espacio, la verdadera batalla se reanudaría afuera, así que les dijo que estuvieran preparados. Luego proporcionó al grupo de Touta una estrategia para asegurar la victoria. Sin embargo, el mago del comienzo recuperó el control del espacio, obligando a Asuna a crear una barrera para ganar tiempo y que Touta pudiera entender que la clave de la victoria residía en su propio poder. Solo necesitaba aguantar hasta que despertara. Después de entregar su mensaje, Asuna rompió la barrera al derribar al mago del comienzo. El grupo rápidamente regresó a la batalla, primero enfrentándose al espadachín. Kiri apuntó a sus ojos y atacó, permitiendo que Karin asestara un golpe poderoso usando magia sagrada. Mientras tanto, Kuro se dividió en múltiples copias para atacar a los dos lectores de mentes. Aunque fue capturado, no podían esquivar ataques de todas las direcciones y fueron finalmente inmovilizados. En cuanto a la chica con la capa, Touta la distrajo mientras Yuki la congelaba en su lugar. Touta luego cargó directamente hacia el mago del comienzo, pero ella esquivó su golpe y contraatacó. No importaba lo que dijera, Touta se negó a seguirla. El grupo ahora tuvo que ganar solo 30 segundos más para Touta. El espadachín comenzó a adaptarse a los ataques de Karin y a resistir su magia sagrada, mientras el hechizo de atadura de Kuro comenzaba a agrietarse y perder efecto. En ese momento, Yuki y Fate vinieron a apoyar a Touta. Extrajeron todas las almas separadas, permitiendo a Touta finalmente hablar con Negi. Negi se sorprendió al ver a todos nuevamente, incluido Touta. Fate creía que tenía una manera de salvar a Negi usando a Touta para conceder la inmortalidad a toda la humanidad, eliminando así el dolor de la muerte para siempre. Sin embargo, Negi argumentó que no importaba lo que Fate quisiera hacer por la humanidad, aún tenían que destruirlo, ya que había sido completamente tomado por el mago del comienzo. Pero Fate se negó a aceptar esto. Todo lo que había hecho era para salvar a Negi. Negi dijo que no quedaba más tiempo y quería dejar algunas palabras finales para Touta. Sin embargo, Touta insistió en que usara ese tiempo para hablar con Yuki en su lugar. Entonces Negi se disculpó con Yuki por no haber podido salvar a su padre, Nagi. También reconoció que Yuki tendría que seguir viviendo y le confió el futuro a Touta. Luego su conexión se cortó y fueron llevados de regreso al campo de batalla. Fate y Yuki rápidamente inmovilizaron a la maga del comienzo, pero ella se transformó en otra forma y los dominó. Tan pronto como Touta recibió un golpe, él entró inmediatamente en una forma similar a la de Negi. Los dos dejaron el campo de batalla, mientras que el hechizo de atadura de Kuro fue anulado y él fue contraatacado por el dúo con el que había estado luchando. Karin también se encontró en una situación desventajosa frente al espadachín de antes, y ahora era ella quien recibía los golpes. Touta intentó correr para ganar más tiempo, pero el mago del comienzo lo persiguió sin descanso y lo arrojó hacia la torre. Touta no sabía qué tipo de héroe había sido Negi en el pasado, pero su actuación actual no se parecía a la de alguien que se levantaría para proteger a los débiles. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Negi le disparó con un tipo de rayo. A pesar de esto, Touta aún avanzó en un intento de atacar al mago del comienzo, pero fue interceptado por el espadachín, quien lo apuñaló y lo envió de regreso al campo de batalla. A estas alturas, todos los amigos de Touta habían sido derrotados, y justo cuando estaba a punto de ser derribado, Kiri se precipitó para bloquear el ataque. La maga del comienzo detuvo su golpe, reconociendo la habilidad de Kiri. Sin embargo, aprovecharon las emociones de Kiri para distraerla y apuñalarla. El mago del comienzo evitó deliberadamente una herida fatal para mantener a Kiri con vida. La mujer con capa, sabiendo que Kiri tenía un plan de respaldo, le rompió los dientes a la fuerza para extraer el veneno escondido dentro. Touta estaba furioso, pero Kiri solo sonreía porque habían ganado suficiente tiempo. La maga del principio fue entonces transportada al pasado, donde se encontraba frente a todos los antiguos estudiantes de Negi. Uno por uno lanzaron ataques contra ella, pero la mayoría eran demasiado débiles y fueron bloqueados con facilidad. La maga del principio entonces se puso seria y se elevó en el aire, intentando borrarlos completamente.
Sin embargo, algunos de ellos pudieron interceptar sus ataques, lograron debilitarla y luego utilizaron una técnica para estimular la conciencia de Negi desde dentro de ella. Revelaron que Touta había sido creado a partir de los genes de todos ellos, y de Negi, no solo de Asuna. Asuna entonces apareció e intentó ayudar a Negi a despertar, pero el mago del comienzo aún mantenía un control demasiado fuerte sobre él. Sin embargo, esta vez, ella eligió retirarse. Asuna creía que un día Touta sería la clave para liberar completamente a Negi. El mago del comienzo entonces prometió encontrarse con Touta de nuevo en la cima de la torre y partió con sus subordinados. Luego Touta se preguntó acerca de las personas en las gradas del público, pero resultó que Jinbei y Gengoro las habían salvado con la ayuda de Shinobu e Ikki. Luego Fate declaró que encontraría una manera de salvar a Negi él mismo la próxima vez y advirtió a Yuki que no interfiriera. No mucho después, al regresar a su base, Kiri se sentía bastante deprimida, frustrada porque había dicho tontamente que sus sentimientos por Touta eran solo un medio para ganar tiempo y que él lo había creído completamente. Mientras tanto, Touta de repente entró en la habitación de Yuki y declaró que le gustaba mucho. Reafirmó su promesa de siempre estar a su lado para que ella nunca se vuelva a ir. Sin embargo, Yuki lo rechazó, diciendo que no tenía que preocuparse por esas cosas. Karin, al presenciar la audacia de Touta al confesarse a Yuki justo delante de ella, lo persiguió para darle una paliza. Yuki, por otro lado, simplemente pensó que aún era demasiado pronto para que Touta dijera cosas así, y con eso esta parte de la historia llegó a su fin.